Mi nombre es Jennifer Alvarado y esta es la presentación de mi tarea número 6. Tenemos como primer tema el patrimonio de la empresa. Tenemos como definición que prácticamente representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una organización en un momento determinado. Nos ayuda a conocer la situación económica de la empresa y a realizar la toma de decisiones. Tenemos que los componentes principales serían los activos, que son los bienes y derechos. Estos pues, nos generan beneficios económicos. Por ejemplo, tenemos la maquinaria o el inventario. Luego tenemos los pasivos, que serían las deudas y las obligaciones, que son los compromisos que tenemos con los terceros, como por ejemplo préstamos o los compromisos que tenemos como proveedores. Luego tenemos el patrimonio neto, que es la diferencia entre activos y pasivos, prácticamente el capital propio del negocio. Esto pues refleja el valor real de la empresa. Pues esto nos ayuda o nos brinda una mejor vista de la importancia. O sea, ¿para qué conocer esta información? Por ejemplo, esto nos va a servir para las inversiones porque dependiendo de esto, pues se puede tomar la decisión de invertir o no en un nuevo producto, en la compra de maquinaria, por ejemplo, o en aumentar nuestro inventario. Luego, pues tenemos los créditos que prácticamente nos ayuda a definir la necesidad de optar por recursos financieros, como por ejemplo préstamos bancarios, créditos con proveedores o la necesidad de la aportación de capital. Luego tenemos la expansión, que por ejemplo podría ser o referirnos a la apertura de nuevas sucursales por el aumento de la capacidad o entrada a nuevos mercados, por ejemplo. Como siguiente tema tenemos los tipos de cuentas, que como concepto tenemos que las cuentas contables son herramientas que me permitan registrar, clasificar y controlar todas las operaciones económicas que realiza una empresa. Como primer punto tenemos las cuentas de activos, que prácticamente representan recursos y liquidez, como por ejemplo caja, bancos, las cuentas de inventario, maquinaria o clientes. Luego tenemos las cuentas de pasivos, que prácticamente son un control de endeudamiento, por ejemplo, proveedores, préstamos, las cuentas de acreedores, impuestos por pagar. Luego tenemos las cuentas de patrimonio, que esta, pues, nos ayudan a reflejar la estabilidad financiera. En estos podemos encontrar, por ejemplo, utilidades retenidas y reservas. Luego tenemos las cuentas de ingresos, que estas nos ayudan a medir el crecimiento, como por ejemplo las ventas, servicios prestados y comisiones. Luego tenemos la cuenta de gastos, que estas prácticamente controlan los gastos necesarios para el funcionamiento, como por ejemplo sueldos, alquiler y publicidad. Como siguiente tema tenemos el ciclo contable, que como concepto tenemos que es el proceso ordenado y sistemático mediante el cual una empresa registra, clasifica y resume todas sus operaciones económicas durante un periodo determinado. Iniciamos desde la identificación de operaciones, que es prácticamente reconocer nuestras transacciones económicas. Como un ejemplo que podríamos colocar sería la factura de compra de mercadería. Luego tenemos el registro en el libro diario, que es prácticamente anotar las operaciones en un orden es base a la contabilidad, por supuesto. Luego tenemos el mayor o clasificación, que es trasladar la información al libro mayor. Por ejemplo, las cuentas de bancos, las cuentas de ventas. Luego tenemos el balance de comprobación, que es prácticamente verificar que débitos y créditos coincidan. Esto es importante porque me asegura exactitud. Luego tenemos los ajustes contables, que es prácticamente registrar depreciaciones. Esto me ayuda o me refleja la realidad financiera de la empresa.
Luego tenemos la elaboración de estados financieros. Bueno, esto pues me permite verificar un balance general o un estado de resultados. ¿Y esto para qué sería? Pues sería para evaluar el desempeño de la empresa como tal. Luego tenemos el cierre contable, que es cerrar las cuentas temporales. Nos ayuda a prepararnos para un nuevo periodo. Nos ayuda a realizar una transferencia de resultados. Pues la importancia de esto es brindarle una continuidad porque sería el inicio de un nuevo ciclo. En los siguientes temas vamos a definir los conceptos. Por ejemplo, tenemos inversión, que prácticamente el objetivo de obtener beneficios futuros, como por ejemplo podemos observar en la imagen la compra de maquinaria. Por ejemplo, que una tienda compre un congelador para vender más productos. Luego tenemos el gasto, que prácticamente es el consumo de los recursos que yo necesito para poder operar en mi negocio. Acá tenemos de ejemplo el gasto por pago de servicios básicos, como electricidad, de agua o de teléfono de una sucursal. Luego tenemos el siguiente concepto que sería pago, que sería prácticamente la salida de dinero para poder cancelar una deuda, que en este caso podría ser una obligación, como por ejemplo, el pago de un préstamo financiero. Y este préstamo pues se puede deber o puede haber sido solicitado por la empresa para la compra de la maquinaria. Luego tenemos el ingreso, que prácticamente es el aumento del patrimonio generado por la actividad del negocio, que en este caso serían las ventas, la venta de la mercadería de un negocio. Luego tenemos el concepto de cobro, que prácticamente esta sería la entrada de dinero proveniente de las ventas, el cobro de las facturas. En este caso tenemos facturas al crédito, que serían por venta de mercadería otorgado al crédito. Podría, por ejemplo, ser por 15 o 30 días. Y esta ha sido mi presentación de la tarea número 6.